Amén. Hoy vamos a compartir bajo el título Por precio fuisteis comprados. Amén. En Hebreos 10, verso 1 en adelante. Pero antes de leer, debemos de entender una cosa: o somos de Cristo o no somos de Cristo. Por precio fuimos comprados o seguimos perteneciendo a los placeres de este mundo. Nosotros muchas veces, yo antes erróneamente pensaba que en el Antiguo Testamento la forma en la que se perdonaban los pecados era a través de un sacrificio, de un cordero, hecho por el sumo sacerdote o por el sacerdote. Pero había una cosa que la Biblia va a entender claramente aquí, lo vamos a leer. Y es que esos sacrificios no servían para quitar el pecado como tal, o sea, para ser perdonado de los pecados, sino para apaciguar la ira de Dios por nuestros pecados. Porque como vamos a ver, si fuera por los sacrificios, entonces ya no habría que hacer más sacrificios porque fuéramos perfectos. Pero sin embargo, solamente servía para que ellos puedan reconciliarse con Dios, para cuando venga el mediador, Cristo Jesús, entonces redimirle todos sus pecados. Por eso que vemos que en carta como en Romanos, en capítulo 3, verso 21, dice que Dios, 24, dice que Dios pasó por alto todos los pecados que he cometido anteriormente, con el fin de manifestar su justicia en los tiempos posteriores en la cruz del Calvario. Entonces, lo que la Biblia va a entender desde un principio es que la única forma en la que uno puede ser redimido de nuestros pecados es por medio de Jesucristo. Nada de lo que uno hace aquí en la tierra por obra humana podía redimir el pecado. Dios utilizó el sacrificio como un medio para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, pero no para perdonar el pecado. Amén. Entonces, en el verso 1 vamos a leer. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpio una vez, no tendría ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Amén. Aquí viene explicando lo que yo venía diciendo, ¿no? Que estos sacrificios que se hacían no podían hacer perfecto ni limpiar de conciencia a aquellas personas que cometían aquellos cultos. Sin embargo, hay una cosa que me llama la atención también, y es que a pesar de que eso servía para calmar la ira de Dios, Israel continuamente vivía de pecado en pecado. O sea, Israel era un pueblo que venía y pecaba y un sacrificio para vivir el pecado. Venía y volvía y se olvidaba de su Dios y pecaba otra vez y otro sacrificio. Y vivían en ese continuo círculo vicioso de que vivían pecando y sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Y es triste porque esto es una práctica que aún en la misma iglesia mucha gente quisiera que continuara de esa misma manera. Porque muchas personas prefieren seguir pecando delante de Dios y creyendo que haciendo un sacrificio de su cuerpo, Dios le va a perdonar su pecado. Por ejemplo, ¿cuántas personas no vienen y cometen pecado o hacen un lío de cosas malvadas, por decirlo así? Y quieren como que voy a hacer un ayuno por eso, que guarde la Biblia, que voy a orar. Se quieren como castigar a sí mismo por el pecado que han hecho, creyendo que por eso Dios lo va a perdonar. Porque yo voy a decir, ahora sí estoy reconciliado contigo. Pero es una cosa, que ni siquiera a lo de Israel, el sacrificio que Dios se le había establecido, le quitaba el pecado. ¿Y por qué nosotros creemos que por una obra que nosotros hacemos, Dios sí nos va a quitar el pecado? Lamentablemente muchas personas quisieran vivir así porque sienten que así pudieran vivir conforme a los deleites que hay en su corazón.
Muchas personas, imagínense lo siguiente, hermano, que un hombre diga que estuviera bien, un ejemplo, que un hombre le sea infiel a la mujer y con dar una donación o pagar un impuesto ya sería perdonado y no tendría culpa. ¿Cuántas personas hoy en día no vivieran cometiendo adulterio continuamente? Y lo que fueran ricos, ¿cuántas veces lo hicieran? ¿Por qué? Porque preferimos, muchas veces el ser humano prefiere ganárselo por su propio mérito, decir, yo pago las consecuencias que yo hago. Y quisiéramos que fuera así delante de Dios, pero no funciona de esa manera. Con Cristo, o es Cristo que te redime a ti, o tú no tienes que redimir a ti mismo. Amén. Entonces, no pensemos erróneamente creyendo que si nosotros pecamos, hacemos sacrificio para Dios, Dios va a mirar con buen ojo. Porque Dios no quiere sacrificio, Él lo que quiere es obediencia de parte de sus hijos. Amén. Cinco días, hermano. O sea, ahí mismo, Hebreos 10, versículo 5 al 10. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo que está en el libro que está escrito de mí, diciendo, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hermano, es interesante eso mismo, porque ¿quién fue el que le dio la ley a Moisés de que cuando el pueblo comete un pecado, hacer un holocausto, un sacrificio o lo otro que mencionó, y ofrendas? Fue el mismo Dios que le estableció eso. Pero desde un principio la voluntad de Dios no era esa. La voluntad de Dios era que el pueblo no pecara en contra de Dios. Como yo decía anteriormente, Dios permitió que se hicieran los sacrificios para poder reconciliar, para que Dios pueda apaciguar su ira mientras su hijo aún venía. ¿Se me entiende? O sea, no es que Dios quería como pequen y luego sacrifiquen y luego no estaré satisfecho. Dios no le quería que se haga la voluntad del Padre. Por eso que Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Y por qué tenía complacencia en Jesucristo? Porque había sacrificado diariamente, porque había matado un cordero. No, Él estaba complacido en Cristo porque vino a hacer la voluntad del Padre, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Él no está esperando que nosotros vengamos y hacemos sacrificio hecho por nuestra propia voluntad. Él lo que quiere es que nosotros nos sometamos a su voluntad, para que entonces, conforme a su voluntad, Él se agrade de nosotros, de nuestra manera de vivir, hermano. Por eso es que Dios estaba agradecido con Jesucristo, porque Jesucristo estaba haciendo la voluntad de Dios y no estaba buscando pecar para luego sacrificar para Dios. Amén. Amén. En el verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y no atestigua. Amén. Porque, hasta el verso 14 vamos a dejarlo. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quién? A los santificados. Y es interesante, los sacrificios que se hacían por los sacerdotes ni siquiera podían quitar el pecado. Sin embargo, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario lo quitó una vez y para siempre. O sea, Dios, tu pecado se olvidó y más nunca vuelve a acordar
de tu pecado, hermano. El sacrificio de Jesús fue tan perfecto que te hizo perfecto para siempre delante de los ojos de Dios. Pero hay una cosa que debemos entender, hermano. Ese sacrificio no hizo santificado no hizo perfecto a todo el mundo, sino a los santificados. O sea, la misma Biblia especifica que esto es el ser llamado por Dios, el ser comprado por su sangre, es una cosa que no simplemente yo digo, yo porque asisto a la iglesia, yo soy santo. No, es una cosa que la santidad tiene que verse en mí. Si la santidad no se ve en mí, es porque todavía yo no he sido comprado por la sangre de Cristo. De la única forma que yo he sido comprado por la sangre de Cristo es si Cristo comenzó la buena obra en mí, y esa buena obra se ve que va progresando continuamente. Porque no basta con Dios decir solamente, yo vengo aquí a la iglesia, porque venir a la iglesia cualquiera puede hacer sacrificio. Como si con ese sacrificio nosotros vamos a ser, como si por ese sacrificio de venir aquí a la iglesia vamos a ser santificados. Y no es así. La santidad que se ve en nosotros no solamente las 6 horas que viene aquí a la iglesia, la santidad que se debe en nosotros tiene que ser continuamente, porque la santidad es un estilo de vida, de vivir apartado para Dios. La palabra santo significa separado para Dios. Es como cuando tú vienes y vas cortando cada parte de tu vida y la vas separando para Dios. Todo lo que tú ves en tu vida lo vas separando. Inicia los pies de Cristo. Me separo mi vida para Dios, mi familia para Dios, mi trabajo para Dios, mi escuela, mi universidad, todo lo que yo hago, lo hago para Dios, porque es una vida santa. No es una cosa de que yo solamente los domingos en la iglesia me aparto para Dios. En todo lo que yo hago, vivo para Dios, porque el deseo que hay en mi corazón es el de hacer la voluntad de Dios que me ha llamado a su santidad. Amén. Vamos al capítulo 9. En Hebreos capítulo 9. 9:14, 9:9. Aquí el autor de Hebreo está hablando sobre cómo era el lugar santísimo, el santuario, y da unas cuantas especificaciones. Y ahora en el verso 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a la práctica de este culto. Hay que practicar este culto, ya que consiste solo en comida y bebida de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esa creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada en los inmundos santifica para purificación de la carne, vean que ese verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de la obra muerta para que sirváis a Dios vivo. Hay una cosa muy interesante, hermano. Los sacrificios que hacían anteriormente servían para apaciguar la ira de Dios, pero no podían limpiar la conciencia del ser humano, porque el pecado estaba continuamente y los deseos que estaban en la carne eran continuos hacia el pecado. Por eso es que Israel vivía continuamente pecando y sacrificando, porque por más sacrificio que hacían, su conciencia no podía ser redimida de esa vida pecaminosa que ellos continuamente vivían pecando. Entonces, hay una cosa, hermano, el sacrificio de Jesucristo, si hemos sido rociados por su sangre, hay una cosa que tiene que ser evidente en nuestra vida, y es que nuestra conciencia ha cambiado, nuestro estilo de vida, nuestro pensar ha cambiado. Es como la hermana Ashley predicaba en el martes, en los estudios bíblicos.
que cuando uno se arrepiente, uno cambia de dirección. O sea, es que yo antes pensaba que el vivir para mí era de esa manera, pero ahora Cristo me roció con su sangre y cambió mi conciencia. Y ahora yo no pienso de esa manera, sino que yo pienso contrario a como yo antes pensaba. Yo antes me deleitaba en el pecado y vivía conforme al pecado, porque eso es lo que a mí me parecía bien. Pero vino Cristo, me roció con su sangre, me redimió, y no solamente me redimió del pecado, sino que también me redimió de conciencia. Por lo cual mi conciencia ahora solamente quiere servir a hacer la voluntad de Dios, hermano. Amén. Entonces, vámonos al texto donde yo saqué el título, 1 Corintios, verso 6. Primera de Corintios, verso 6, 7 en adelante. Capítulo 6, verso 7 en adelante. Amén. Es un poco largo, vamos a leer, pero quiero leer desde aquí para que se entienda lo que es una persona que ha sido comprada por precio de sangre. Aquí Pablo, para un poco contexto, está reprendiendo a los corintios, porque los corintios tenían, a pesar de que era una iglesia que estaba dotada de dones, había una cosa que tenían ellos, y es que muchas veces, aún entre sus propios hermanos, las discusiones que hacían, en vez de ir a una persona sabia de la iglesia, iban delante de la persona impía, de lo que no eran cristianos, a resolver sus discusiones. Entonces Pablo viene y viendo las circunstancias que se presentan en Corinto, viene y lo reprende. Dice en el verso 7, amén. Así que, por cierto, ya es una falta que entre vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿O por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Aquí hay una cosa que Pablo está diciendo. Imagínense lo siguiente, que el hermano mío y yo estemos discutiendo por cosas, y yo estoy haciendo un agravio en contra de mi hermano, pero no solamente eso, sino que también estoy haciendo un fraude en contra de mi hermano, siendo ya del pueblo de Cristo. Entonces, aquí ven lo peor. En vez de yo venir de un hermano de la iglesia que sea sabio, yo vaya en el bar al del amigo de uno que es un borrachón, y le empecemos a presentar nuestra disputa para que ese sea que diga a nosotros. Esa es la circunstancia que estaba viendo y Pablo está reprendiendo. Y Pablo le está diciendo a él, ¿y por qué no mejor, en vez de estar buscando quién tiene la razón y quién va a estar para quién, por qué no mejor sufrir el agravio, como Cristo padeció por nosotros? ¿Y por qué ustedes están procurando defraudar al hermano en vez de padecer por el hermano? Eso es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo viene y dice una cosa que es demasiado fuerte y que nosotros debemos de meditar. Y él dice, no erréis. Vamos a leerlo, el verso 8. El verso 9, perdón. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahí voy a decir que no se confundan, porque ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni toda la lista que estaba diciendo anteriormente, ninguno de ellos va a heredar el reino de Dios. Entonces, aquí la advertencia que Pablo está diciendo es, si tú quieres ser injusto con tu hermano, ten por cierto que tú no eres del reino de Dios. Eso me está diciendo Pablo aquí, que es una advertencia demasiado fuerte, porque muchas veces, ¿cuánta gente nos dice que tiene 14 años y que atrás de un pecado y nunca lo deja?
identificar si verdaderamente que está atado a un pecado, si es cristiano y tiene una vida con un pecado, o si es un mundano que está creyendo ser cristiano. Porque muchas veces queremos decir como que somos cristianos porque hacemos X cosas que somos cristianos, pero nuestro testimonio lo que habla que somos personas del mundo. ¿Cómo tú vas a decir a la iglesia que tú vives engañando, que tú vives por tu propio beneficio, que tú vives solamente para hacer eso de tu propia carne y luego venir a decir a la iglesia que tú eres de Dios? La misma Biblia dice en Gálatas 6, verso 3, dice que el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si tú crees ser cristiano, pero no vives como un cristiano, te estás engañando a ti mismo y te estás engañando a los hermanos también. Pero a Dios tú no lo vas a engañar. Cuando tú vayas delante de Dios y te presentes, Dios lo que te va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Tú nunca viviste para hacer mi voluntad. Tú nunca quisiste someterte a mi palabra o someterte a la voluntad de mi Hijo. Tú solamente vivías para tu propio deleite y utilizar mi palabra para enriquecerte o para beneficiarte de mi palabra. Tú lo que eres un malhechor. Delante de Dios no vamos a tener excusa, hermano. No podemos engañar a Dios. Nos podemos engañar incluso a nosotros mismos, creyendo que somos cristianos. Pero si no estamos acorde a su palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos, hermano. Y no hemos sido comprados por su sangre. No hemos sido redimidos por su sangre, hermano. Que eso es muy peligroso. Tenemos que examinar nuestro corazón, nuestro estilo de vida. ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? Hay que examinarlo diariamente para ver qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos conduciéndonos. Si nos estamos conduciendo conforme a nuestra propia concupiscencia o conforme a la voluntad de aquel que nos ha llamado, si verdaderamente nos ha llamado. No es rey, hermano. Mira cómo dice Pablo en el verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, Pablo está diciendo aquí: todo me es permitido a mí. Incluso el pecado me es permitido. El hacer lo que es erróneo. Pero hay una cosa: el hecho de que yo pueda pecar, que yo me haya dado libre albedrío para cometer pecado, eso no quiere decir que eso me convenga cometer el pecado. Prefiero sufrir el agravio que antes que pecar con mi Señor. Pablo prefería ser azotado con el único fin de predicar el Evangelio. La pregunta mía es: ¿y nosotros estamos dispuestos a sufrir el ser azotados por predicar el Evangelio? ¿Cuántas personas no vienen y quisieran ser como Pablo, pero cuando presentan circunstancias en su vida, lo primero que se esconden? Que cuando ven a una persona predicando, yo escucho un testimonio, no recuerdo claramente cómo era. Perdón. El mismo apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta de Filipenses, Pablo viene y fue apresado por estar predicando el Evangelio de los romanos. Y los hermanos filipenses, ¿saben qué hicieron? Porque Pablo pone el contexto: imagínense que el pastor de la iglesia venga y que por estar predicando en Guanábano, que lo metieron preso y que tengas una persecución en contra de todos los cristianos que están predicando. ¿Y qué hizo la iglesia de Filipenses cuando pasó eso? En vez de esconderse así, vamos a esperar que la cosa se calme, y cuando se calme, entonces volvemos a predicar. Ellos con más diligencia se dieron a predicar y tenían más ánimo de predicar el Evangelio. La pregunta mía es: nosotros, si pasara lo mismo en el presente, hiciéramos lo mismo o quisiéramos comer en la casa. Porque muchas veces fácilmente negaríamos la fe delante de aquello para no caer preso, y cuando la cosa se calme, volvemos a ser cristianos supuestamente. La pregunta mía: ¿verdaderamente tu conciencia ha sido lavada por Cristo? Porque si verdaderamente tu conciencia ha sido lavada, tú no podrías negarlo, porque tu conciencia te culparía en el momento. El Espíritu Santo estuviera diciendo: no lo niegues, confiesa en Jesucristo. Por eso es fácil decir lo que dice la carta de Romanos, que si confesamos a Jesucristo y creyemos en nuestro corazón, seremos salvos. Pero en aquel entonces no era nada fácil, porque eran los romanos persiguiendo a los hermanos y le decían: confiesa que César es el Señor. ¿Y qué hacen los romanos, los hermanos romanos? A los que se le escribió la carta de los romanos. Ellos decían: no, Jesucristo es el Señor. Y a esos hermanos, ¿saben qué hacían? Puede decir: no, pues está bien. No, lo agarraban y lo metían en el coliseo romano para hacer un entendimiento delante de los hombres. Y lo devoraban por leones. A muchos le cortaban la cabeza y la cogían como antorcha.
¿Ustedes se imaginan eso? Usted ve un hermano de la iglesia y luego ve la cabeza y usted pensar en decir, yo quiero seguir a Cristo todavía. Eso tiene una convicción que no viene de este mundo. Es una convicción que solamente viene de parte de Dios. Que aunque todas las cosas me sean lícitas, yo sé que no todo me conviene porque no todo glorifica a Dios. Yo voy a vivir conforme a lo que glorifica a Dios y solamente en eso me voy a aferrar. Verso 13 en adelante dice: la vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto el uno como el otro la destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es miembro de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es de vosotros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí hay una cosa muy clara, hermanos, y es lo siguiente: si hemos sido comprados por precio de sangre, somos templo del Espíritu Santo, pero algo más allá de eso, y es que nosotros no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios y no hacemos lo que queremos. Por eso Pablo dijo que nosotros, todo es lícito, pero no todo me conviene. Porque aunque una mujer esté sujeta a su marido y todo le sea lícito, eso no quiere decir que la mujer pueda andar como ella quiera, porque ella tiene que someterse a la voluntad de su marido. Si su marido no quiere que su mujer sea vestida de X manera, la mujer no puede hacerlo, porque la mujer debe estar sometida a su marido. Y lo estoy hablando espiritualmente esto, hermano. Nosotros, si somos la novia del Señor, no podemos pretender que podemos vivir como solteros, espiritualmente hablando, creyendo que podemos vivir, hacerlo como uno quiera, pecar como uno quiera, y al final seguir diciendo que somos de Dios. Porque si somos de Cristo, no podemos unirnos con cualquier cosa que está en este mundo. Porque cuando uno se une con la cosa del mundo, lo que nos estamos desligando de Dios, nos estamos haciendo desleal a Dios. Somos comprados por precio de sangre, por lo cual no nos pertenecemos y debemos andar conforme a nuestra propia voluntad. Y eso implica una cosa. Vamos a Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con toda humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de nosotros. Hay una cosa, hermano, que quede claro. Si hemos sido comprados por precio de sangre, la sangre de Cristo Jesús, nosotros no podemos hacer nada por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es para Dios. Más adelante dice: haya pues ese mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Y es que Él se sometió a la voluntad del Padre y no
uno haga, tiene que hacerlo para la gloria de Dios, porque eso lo tiene que haber en nuestro corazón. Si hemos sido comprados por la sangre de Cristo, nosotros, todo lo que uno haga, tiene que ser para la gloria de Dios. Y lo digo ¿por qué? Porque no solamente ser comprado por la sangre de Cristo quiere decir dejar el pecado atrás, sino que todas las obras que yo hago, tengo que hacerlo para glorificar a Dios. Pero ¿cuántas personas no vienen y hacen buenas obras, hacen qué sé yo, hasta maravilla, vamos a decir un sentido, y todo lo hacen para gloriarse, para decir yo soy una tal, yo soy la persona que hizo aquella comunidad y se la regaló a los pobres, o yo vine y doné toda mi riqueza, o hice un montón de cosas, y todo eso lo hacen para gloriarse. O cuántas personas no vienen y predican la misma palabra de Dios, pero la predican con una intención de contender con aquellos que no piensan conforme a como ellos piensan. Verdaderamente están dando la gloria a Dios, verdaderamente están entendiendo lo que es hacer la voluntad de Dios, o están enriqueciendo su propia carne. Porque el hecho de que tengas una buena obra no quiere decir que sea agradable delante de Dios. Tú tienes que verificar la intención de tu corazón, si tú lo estás haciendo con el fin de dar gloria a Dios, o si lo estás haciendo con un fin de ser erróneo. Amén. Tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Como dice aquí, el cual en siempre forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, en otra palabra, a Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, no le importó lo que pensaran de sí mismo, no le importó el tener riqueza, no le importó nada de la tierra. Se despojó de todo lo que tenía, se despojó de ser Dios, se despojó de su trono, se hizo semejante a los hombres, o sea, se humilló y se hizo como nosotros. Pero no solamente eso, sino que después que se humilló y se hizo como nosotros, murió en la cruz, que era la muerte más humillante. O sea, aún humillándose haciéndose como nosotros, se rehumilló, por decirlo así, teniendo la muerte más vergonzosa, y todo por amor a nosotros, hermano. Entonces, ese sentir tiene que haber en nosotros, de que no nos importe lo que piensen los demás de nosotros, que nuestra vida no importe, sino que lo que nos importa a nosotros sea que a través de nuestro testimonio, Cristo sea glorificado. Vámonos para sentir un poco mejor. El libro de Josué. Libro de Josué capítulo 8. Libro de Josué capítulo 8. 7 verso 8. En la Biblia hay dos casos que son llamativos. El primero fue en el caso de Moisés. Moisés en un momento, Dios viene y le dice, lo voy a parafrasear, pero Dios le dice, como quítate, que en un momento voy a destruir este pueblo y voy a crear una gran nación. Y Moisés, en vez de decir como, no, Dios mío, mira, hay niños allá, hay mujeres, este pueblo está malo, esta misericordia. Moisés no dice eso. Moisés lo que dice es, más o menos, no, Señor, porque después las demás naciones oirán lo que tú hiciste y dirán que ese Dios tuvo el poder para poder sacarlo de Egipto, pero no para sostenerlo en el desierto. Entonces, si nos damos cuenta más o menos lo que Moisés está diciendo él no está rogando por el pueblo como tal. El ruego por el que Moisés estaba rogando era que el nombre de Dios no iba a ser glorificado como debía ser, porque Dios va a ser meritado como es Dios, pero no todopoderoso, porque tuvo la capacidad de poder sacarlo del desierto, pero no tuvo la capacidad de poder sostenerlo en el desierto. Entonces, pero tuvo el poder para sacarlo de Egipto, pero no para sostenerlo en el desierto. Entonces Moisés lo que está velando es por el que el nombre de Dios no se habrá firmado entre las naciones que no conocen a Dios. Y aquí Josué hace algo muy parecido en el verso 8. Dice, un poco de contexto. Acá había guardado unos tesoros de Jericó, me parece que fue. Y después que guardó los tesoros,
toro vino y fueron a atacar a una ciudad que se llamaba Aram. Entonces ellos le dijeron como que son poca gente, que no muere todo el pueblo, que van a un grupito. Fue ese grupo y de ese grupo murieron 30. Entonces Josué está viendo que están perdiendo la batalla contra ellos. Y entonces, viendo lo que pasa, Josué viene y clama al Señor de la siguiente manera: ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Oye, dice aquí, y entonces, ¿qué harás tú de tu gran nombre? O sea, es interesante el ver cómo Josué, cuando ve que Israel está perdiendo, la preocupación que tiene Josué es la siguiente: ¿qué vas a hacer tú con tu gran nombre, Dios mío? Si destruyen a tu pueblo, el cual tú dices que va a pelear a favor de él, y que todo aquel que se levante delante de él va a caer. Entonces, ¿qué vas a hacer tú cuando veas las naciones que una ciudad pequeña destruyó por Israel? Entonces, Josué no está velando aquí por Israel. Josué no está velando aquí por lo que pueden morir de la cosa. Josué lo que está velando es por el que el nombre de Dios no sea blasfemado. La pregunta mía es: ¿por qué estamos velando nosotros? Porque muchas veces venimos y rogamos a Dios y velamos por nuestro negocio. Y nosotros solamente buscamos a Dios cuando vemos que el negocio no está yendo mal. Entonces la pregunta mía es: ¿por qué estás velando? ¿Estás velando por glorificar a Dios por medio de tu negocio o porque tu negocio mantenga en pie? Cuando tu matrimonio está bien, te olvidas de Dios, pero cuando tu matrimonio está mal, entonces tú buscas a Dios. La pregunta mía es, y te lo repito: ¿por qué tú estás velando? ¿Estás velando por tu matrimonio o estás velando por glorificar a Dios por medio de tu matrimonio? En la universidad, en el trabajo, en todo lo que tú hagas, en tu salud, procura y medita en tu corazón, examínate por qué tú lo estás haciendo. ¿Qué es lo que te motiva a ti a buscar a Dios? Si es para que las cosas en esta vida te vayan bien o para que por medio de las cosas tú puedas glorificar a Dios. Examinemos nuestro corazón, hermano, porque es una práctica que debo hacer continuamente. ¿Por qué yo estoy haciendo esta cosa? Si lo estoy haciendo para dar gloria a Dios o si lo estoy haciendo por un capricho mío. ¿Por qué estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Lo estoy haciendo para tener más conocimiento, para luego un debate tener la razón? ¿O lo estoy haciendo porque verdaderamente yo quiero conocer a Dios, para tener su voluntad, para caminar como aquellos siervos de Dios caminaron, que lo único que buscaban era darle la gloria a Dios? Hermanos, examinemos nuestros corazones, oremos de verdad, no lo hagamos religiosamente, de que por decir que voy a salir de paso. Vamos a orar por ese fin de entrar en su presencia. Que no solamente sea cuando nos esté yendo mal, sino que en todo momento, cuando estemos en el mejor momento de nuestra vida, buscar fervientemente a Dios. Para que cuando vengan los tiempos malos, ya uno está acostumbrado a entrar en su presencia. ¿Cuántas personas no están pasando por dificultades? Y en las dificultades que pasan, cuando dicen busca a Dios para que Él te ayude, dicen que se va a hacer difícil. ¿Pero por qué se va a hacer difícil? Es porque no tienen la costumbre de buscar a Dios en el tiempo bueno. Entonces, es difícil el tú venir y querer jugar basquetbol y ser el mejor si tú nunca practicas. Si tú nunca practicas jugando basquetbol, tú nunca vas a destacar jugando basquetbol. Entonces, la pregunta mía: ¿qué te garantiza a ti que si tú nunca oras en los tiempos difíciles, tú vas a tener legitimidad orando? Se te va a hacer difícil buscar su presencia. Nosotros tenemos que hacer todo para glorificar a Dios, no para beneficiar a nosotros mismos. Porque Josué aquí mismo, si no destruía a sus enemigos, Josué se beneficiaba, es verdad. Pero Josué no estaba velando por su propio beneficio, estaba velando por el nombre de Dios que sea exaltado entre las naciones que no lo conocen. Así que, hermanos, si hemos sido comprados por la sangre de Cristo, si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, si nuestra conciencia ha sido lavada y renovada por la sangre de Cristo, hagamos todo por Cristo, no por